Bien. Y ahora, hablando de los oficios tradicionales que han desaparecido. Sí, en cuanto a los oficios, que se me ocurre, quiero dejar claro una cosa, posiblemente otra persona que intervenga se le ocurrirán mil cosas que a mí no me vienen a la mente, y lo bueno es, pues, el que mucha gente pueda colaborar. En cuanto a oficios que ya han desaparecido, porque el paso del tiempo y sobre todo la industrialización, pues ya no los hacen viables, ¿no? Estaban los herreros. Los herreros en el yunque con la fragua pues preparaban las herraduras que habían que herrar a los animales, preparaban herramientas del cultivo, las palillas, las hoces y demás, ¿no? Los herreros ya no se ven. Estaban también las parteras. Los partos se hacían en las casas. La gente, las mujeres comenzaron a ir a las clínicas pues el otro día, ¿no? Y sí, ya en los años 70 pues ya iba el médico del pueblo, iba a atenderla en la casa, pero eran en la casa. Y anteriormente eran unas señoras que eran especialistas en el tema, y cuando la señora pues se ponía de parto, acudía a la partera, le atendía y demás, ¿no? En todos los pueblos habían, yo creo que el 99% de los niños y las niñas de mi edad, pues fuimos atendidos por parteras, ¿no? Estaban también perdón, se me acaba de venir a la mente. En cuanto a las parteras, a veces el niño pues no respiraba, ¿no? Y se le suele dar una tortita en el culo, ¿no? Pero había una técnica que usaban mucho, que era una gallina, por eso se tenía siempre una gallina preparada en el momento del nacimiento. Y entonces se le metía el pico de la gallina en el culo del niño y se apretaba con fuerza la gallina. Por lo visto, el poco aire que tenía la gallina se lo insuflaba al niño y empezaba a llorar, ¿no? Esto era muy frecuente. Estaban también los esteleros. Los esteleros eran bien amañados. Mi abuelo era estelero, por eso conozco de verlo actuando, ¿no? Y era cuando la gente tenía una cuerda montada, un nervio, o tenía algo en el pie que no podían mover el brazo, mover el pie, iban al estelero. Lo tendían por allí, en el suelo, sobre una manta, y comenzaban a darle masajes. Los fisioterapeutas de antes, ¿no? Comenzaban a darle masajes. Y luego, eso sí, tenía unos certeros movimientos, ¿no? La gente daba unos gritos. Yo recuerdo ver a la gente dar unos gritos, pero salían caminando. No sé cómo diablos lo hacía. Y luego le daba unas frotaciones de sebo de carnero. Y con eso la gente, yo recuerdo gente que no podía subir la escalera de casa de mi abuelo, no podía, y verlas salir caminando. Funcionaba. Estaba también otro oficio que ya ha desaparecido, era la telefonista de la centralita. Hoy todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene un teléfono móvil, un teléfono fijo en la casa. Antes no. Antes había uno o dos teléfonos en la casa de los más ricos del pueblo y punto pelota. Había una centralita, una cabina, una señorita sentada allí delante de una mesa con unos cascos y un montón de clavijas, y entonces cuando tú ibas a hacer una llamada, ella te daba línea, te metías en una casetita que era un locutorio y así hacías la llamada. Era simpático porque a veces, mira, avísale a fulanito que esté aquí a las 4 o a las 5 porque le van a llamar por teléfono. Y entonces estaba ahí esperando y cuando sonaba, mira, tienes una llamada. Otra profesión que eran los que no era
muchísima gente, pero habían personas que se dedicaban a eso, que era sacar la brosa, la arena del barranco. Y entonces había gente con un sayo apartando piedras y juntando. Eso servía, pero luego se cargaban en cestas con un burro y la gente que estaba haciendo una casa, pues eran materiales de construcción de la época. También existían otros que eran los canteros, que preparaban los sillares, que era como una especie de piedra de picón muy duro, y lo iban preparando y con eso pues se hacían muchísimas casas, no de hoy, pero muchísimas casas de principios del siglo XX eran con sillares. Estaban los caleros, los que trabajaban sacando piedra de cal y los que luego trabajaban pues en los hornos de cal. Ya hoy con la cal te viene con un barco cargado de sacos y ya eso ha desaparecido. Aquí en Carrizal, en Montaña Los Vélez, había hornos de cal y en Arinaga, por supuesto. Los rancheros, que eran los que controlaban el agua para el riego y cambiaban las tornas para que la gente fuera regando. Me parece recordar que dije en la última ocasión que los pueblos estaban llenos de acequias. O sea, hoy no se ve una acequia, está todo entubado, ¿no? Pero las orillas de las calles eran las acequias, ¿no? Que aprovecharon las mujeres también para ir a lavar, ¿no? El afilador de cuchillo y de tijeras, he visto alguno que suele pasar, pero antes venía con muchísima frecuencia, ¿no? En una bicicleta, ¿no? Y entonces le daba los pedales, se movía una rueda y afilaban los cuchillos y demás. Otra de las figuras que antes era muy frecuente eran los vendedores ambulantes, normalmente árabes, los arambambinos, y venían con una maleta. Vendían gafas, la gente compraba gafas para coser, o no veían bien, compraba una gafa. Al oculista no se iba, se compraba una gafa. Si no veías bien, pues te las bañabas como pudieras, ¿no? Y entonces vendían agujas, hilos de coser, cintas, y eso pasaban por el pueblo, por todas las calles, y tenía una venta espantosa. Y venían una vez a la semana o algo así, venía el jarambino. Y otra venta ambulante era después el pan, que se vendía también de forma ambulante con un burro. De aquí de Ingenio iba a Carrizal un panadero con un burro, ¿no? Y las cestas llenas de pan. Las frutas, los cochinillos chicos también, ¿no? Esa venta ambulante pues ya hoy además que está prohibida, ¿no? Otra profesión que no era mayoritaria, pero sí había muchas personas que se llevaban a que eso eran las criadas, ¿no? Mujeres o niñas que las ponían a servir en la casa de algún rico y entonces pues se encargaban de la limpieza, de la comida, de una criada. Los artesanos de La Palma que hacían escobas, cestas y esteras aquí en Ingenio, eso era muy arraigado y muy buenos artesanos, ¿no? Las escobas, no solamente las escobas para barrer. Ténganse en cuenta que el plástico no había aparecido todavía en nuestras vidas, ¿no? Y todo era con escobas. Pero también hacían escobas para alvear, para pintar las casas de blanco, ¿no? Las esteras, en muchísimas casas había una estera, lo que hoy sería una alfombra, pero antes una estera. Ya después artesanos de la caña, que también había, se hacían cestos, jaulas, cañizos y demás. Los pastores, que creo que también está casi desaparecido, porque el que tiene cuatro cabras las tiene estabuladas, ¿no? Pero antes tenían su corralito y entonces todos los días salía con su ganado por toda la calle y iban a llevarlas a comer en algún descampado que hubiera hierba y por la tarde pues volvían, ¿no? Los zapateros también han desaparecido.
Este oficio lo conozco bien porque mi padre era zapatero. Los latoneros, también otra profesión desaparecida. Los latoneros tenían un trabajo incesante, ¿no? Porque cogían una lata, las latas, todo se reciclaba. Cogían una lata y el latonero con aquello hacía un calentador, ¿no? Se remendaban las asas de los calderos, se reparaban las cocinillas se llamaban los infiernillos, que eran las primeras de petróleo, de fuelle, ¿no? Y por eso en las tiendas comprábamos un destupidor que era para el quemador, tenía un pitorro de estupirla. Luego vinieron las cocinillas de mecha. Las de mecha eran también a petróleo y ya las de gas llegaron en los años 60. Eso fue una revolución. Los boyeros, que eran los que con una yunta pues se dedicaban a arar los trocitos, desde que empezaron a llegar los tractores, los boyeros ya no tenían trabajo, ¿no? Incluso los boyeros a veces con una carreta detrás pues también servían para el transporte, ¿no? Y esto es lo que se me ocurre. Posiblemente cuando salga por aquí me vienen un montón de ideas y me pregunto que por qué no las dije en su momento.